Bienvenidas, bienvenidos al mundo cripto. En esta serie de vídeos te enseño a comprender la tecnología blockchain y a sus hijas, las criptomonedas. Recuerda que lo que aquí enseñamos tiene contenido educativo y no son consejos de inversión. Todas las criptomonedas y blockchains cumplen distintas funciones. Estos roles significan que tú, como usuario, te puedes conectar y hacer uso de cada una de ellas de una manera distinta, diferente. Por ejemplo, puedes ser un usuario que se conecta y quiere realizar una transacción, como enviar un Bitcoin. Otro puede poner a trabajar su ordenador para validar esa transacción. Otro usuario puede también poner a trabajar su computadora para minar monedas. Todo ello está en función de lo que venga definido en cada proyecto cripto. Verás que en cada nuevo capítulo voy introduciendo conceptos y lo hago de este modo para que esas extrañas palabras empiecen a resultarte familiares. Un nodo es un punto de conexión, un cruce de caminos donde todos pueden crear, recibir o transmitir información. Tú, como usuario de la blockchain, te conectas a través de tu ordenador. A esa conexión se le conoce como nodo. Todos los participantes somos responsables de actuar como puntos de comunicación y podemos realizar diferentes funciones. De manera muy sencilla, vamos a explicar los 4 tipos de nodos más importantes. Los nodos mineros. Bitcoin no nace de la nada. Son miles de ordenadores trabajando velozmente y consumiendo energía. Los grupos de minería trabajan juntos para añadir un nuevo bloque a la blockchain, de ahí el nombre de minar, y como premio obtienen monedas de esa nueva creación. El segundo, los nodos completos, son los encargados de aportar seguridad a la red, ya que se descargan una copia completa de la blockchain y se sincronizan con el resto de nodos completos, de tal forma que cuantos más nodos de este tipo haya online, más segura será la red contra ataques. También validan las transacciones que se van realizando. Tercera, o supernodos. Se llaman así porque además de ser un nodo completo y realizar todas sus funciones, están operativas 24/7, para que otros nodos puedan conectarse y obtener información de las transacciones. También se encargan de retransmitir a la blockchain todo el historial a otros supernodos. El último, los nodos ligeros. También se conocen como Simple Payment Verification, y a diferencia de los nodos completos, no tienen una copia de la cadena de bloques ni verifican las transacciones. Solamente se conectan a la red y consultan los datos a los supernodos. Este tipo de nodo ligero es el más usado por las wallets o monederos de criptomonedas. En conclusión, todos los que formamos la familia Bitcoin nos comunicamos y lo hacemos a través de protocolo P2P, que ya hemos visto en los vídeos anteriores. Al hacerlo, garantizamos la integridad del sistema y si uno de nosotros intenta propagar información incorrecta, es reconocido rápidamente por el resto de nodos honestos y obligamos a que se desconecte de nuestra red. Espero que la dinámica del curso os esté gustando y no dejéis de revisar los capítulos anteriores y de enviarme todos los comentarios y dudas que tengáis. Los contesto personalmente y con mucho gusto. Hasta el próximo capítulo.